Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que les habla es el hermano Augusto Ortiz Araya, que les da la bienvenida a esta nueva escuela dominical en este día domingo 27 de junio del año 2021. Antes de pasar a la primera oración, vamos a estar saludando a quienes son nuestros pastores gobernantes de nuestra iglesia. Me refiero a nuestro pastor Raimundo Leiva Palma, junto a nuestra pastora Ana Suárez Atenas. Y así a la familia pastoral, deseándoles a ellos las más ricas bendiciones de parte del Señor. También un saludo a nuestros hermanos oficiales diáconos encargados de clase junto a sus hermosas familias, deseándoles a ellos las más ricas bendiciones de parte del Señor. También a quienes hacen posible que estas transmisiones lleguen hasta sus hogares a través de las diferentes plataformas que Dios ha puesto en nuestras manos: Zoom, YouTube, Facebook y radio online Tiempo del Fin. Me refiero a nuestros hermanos de soporte técnico. Que Dios les bendiga a ellos. Que el Señor nos siga bendiciendo. Así ahora, de esta manera, pasamos a la primera oración. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias por esta oportunidad que usted nos concede una vez más de poder estar en estos medios de gracia, en esta escuela dominical, pidiéndote, Padre Celestial, que usted ponga la gracia, Padre Celestial, para que todo esto salga para su gloria. Te pedimos, Padre Celestial, por aquellos que ya están conectados y aquellos que se van a conectar a este servicio, Padre Celestial, te pido que usted les bendiga, les ayude y que pueda ser de gran bendición para su vida. Muchas gracias, Padre, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración.
Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. A continuación dejamos a nuestro hermano David Duarte Frede, oficial diácono de nuestra iglesia, con la palabra y la poderosa enseñanza. Que Dios lo revista de su gracia a nuestro hermano. Amén. Gracias, hermano Augusto. Dios le bendiga. Les saludo, amados hermanos, en esta mañana. Saludo a nuestros pastores, deseando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga reposando sobre sus vidas. Agradecemos a Él, a nuestro Señor, por concedernos una vez más esta oportunidad de tener nuestras escuelas dominicales, como cada día domingo por la mañana, en donde somos edificados, fortalecidos, corregidos por la palabra del Señor. Así que agradecemos a Él por esta nueva oportunidad. Quisiera entonces, amados hermanos, invitarles que estén abriendo sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20, tendremos la lectura para esta mañana. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. El texto central lo encontramos en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Es el texto central para esta mañana. Bien, amados hermanos, damos lectura entonces a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, dice así: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Bien, una vez más tenemos que darle gracias al Señor por concedernos una nueva oportunidad de poder seguir escudriñando su palabra y de esta manera enriquecer nuestras vidas espirituales. Y en este texto en este pasaje que tenemos en esta mañana, vemos una declaración de uno de sus discípulos, que en el fondo él representaba a los 12 discípulos, él venía a ser la cabeza de los 12 discípulos, por lo tanto, la opinión del apóstol Pedro, en este caso el discípulo Pedro, venía a ser también la opinión, la conjetura, también de los demás discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ya se había apartado de la multitud, se había apartado también de los fariseos y saduceos que, como vimos en lecciones anteriores, permanentemente estaban acosándole con preguntas, estaban tentándole a nuestro Señor para poder así acusarle y llevarlo ante tribunales y así poder eliminar a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se retira con sus discípulos y, estando apartado con ellos, Jesucristo les hace una pregunta a ellos. La pregunta era: ¿quién dice la gente que es Él? ¿Quién
¿Qué opinaba la gente de nuestro Señor Jesucristo? Jesucristo sabía qué era lo que opinaban las personas de Él, pero Él quería saber qué opinaban sus discípulos de Jesucristo, el Maestro de ellos. Y le pregunta a Jesucristo a sus discípulos, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le formula esta pregunta a sus discípulos. ¿Qué era lo que se comentaba de él? ¿Cuál era la opinión? ¿Qué decía la gente respecto de él? ¿Quién era él? A lo cual sus discípulos, informados de la opinión que tenía el pueblo de Jesucristo, le responden a Jesucristo qué era lo que decía la gente, cuál era la opinión que tenían la gente de nuestro Señor Jesucristo. Y le dicen los discípulos a Jesucristo, ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Juan el Bautista había fallecido, había sido decapitado no hacía mucho tiempo, pero algunos decían que era Juan el Bautista. Herodes, por ejemplo, era el que decía esto, porque él mandó a decapitar a Jesucristo. Y entonces, él escuchando la opinión de Jesucristo, los milagros y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Herodes atribuyó que Jesucristo era Juan el Bautista que había resucitado. Por lo tanto, esta era una opinión de una persona importante en Israel. Como era Herodes, aunque era un gentil, él opinaba que Jesucristo era Juan el Bautista. Y ellos, sus discípulos, le dicen a Jesucristo que algunos opinaban que él era Juan el Bautista. Y siguen diciendo, otros Elías y otros Jeremías, citando a los profetas del Antiguo Testamento, citando a los profetas que ellos conocían a través de las Escrituras, y que ellos habían hecho en Israel, como Dios había actuado en sus vidas a favor de Israel, las obras portentosas que Dios había realizado a través de sus vidas. Por lo tanto, ellos creían también que eran Elías, y dice acá también otro Jeremías, o algunos de los profetas. Habían sido muchos los profetas que habían pasado por Israel, y todos habían sido hombres que habían marcado a Israel las enseñanzas, las instrucciones que Dios había dado a estos profetas, y estos profetas habían declarado fielmente lo que Dios les comunicaba a ellos, sus buenas obras como también sus malas obras, que eran lo que más hacían Israel. Por lo tanto, ellos sabían y conocían que en Israel había habido profeta. Por lo tanto, a ellos les atribuían que uno de ellos era Jesucristo. Pero Jesucristo no estaba interesado en la opinión de la gente. A Jesucristo le interesaba cuál era la opinión, cuál era la conjetura a la cual ellos habían llegado respecto de su persona, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después que ellos responden a la pregunta de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo les pregunta a ellos. Entonces, dice acá, Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Esto era lo que a Jesucristo le interesaba, saber qué ellos declaraban de la pregunta que Él les estaba haciendo. ¿Qué opina la gente? Pero ¿qué opinan ustedes de mí? Ya ustedes me declararon que la gente cree que yo soy Juan el Bautista, Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Pero ustedes, ¿qué opinan de mí? ¿Cuál es la conjetura a la cual ustedes han llegado en este tiempo en que ustedes han estado conmigo, que han visto los milagros, las señales y las enseñanzas que yo les he dado? ¿Cuál es la opinión que ustedes ahora tienen de mí? Y a lo ellos responden. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como les dije anteriormente, Pedro, en su carácter impulsivo, en su carácter a veces un poco incontrolable, se apresuraba a tomar decisiones. Lo vimos en lecciones anteriores, cómo él se apresuró
a bajar de la barca y caminar sobre el mar, pero también después comienza a hundirse. Entonces vemos a un Pedro un poco impetuoso, a veces arrebatado, pero un Pedro decidido, un Pedro que decía lo que pensaba. Como también les decía, él venía a ser la cabeza de los discípulos. Él venía a ser la persona que venía a interpretar o a decir la opinión del grupo de los 12. Entonces Pedro aquí se apresura a él a responder a la pregunta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él dijo, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Podríamos decir que él, después de un profundo estudio, de un examen profundo de la persona de nuestro Señor Jesucristo, o de un conocimiento muy profundo de las Escrituras, o de ser un hombre muy estudioso, un hombre que examinaba todas las cosas, él llegó a dar esta opinión. La verdad que la respuesta la encontramos en lo que nuestro Señor Jesucristo dice de Pedro. Entonces nuestro Señor Jesucristo responde a la opinión del apóstol Pedro. Y Jesucristo le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando el apóstol Pedro vierte esta opinión, no es una opinión que nace de su propia conjetura, que no nace de sus profundos conocimientos de la Escritura, que no nace de ser un hombre muy estudioso, que no nace de ser un hombre filosófico que llega hasta a dar esta opinión, sino que la opinión que él da es una revelación que viene de Dios el Padre. Dios el Padre de los cielos le abrió el entendimiento y permitió que de su boca salieran estas palabras. Tú eres, dice acá, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo responde de forma positiva diciendo que esto no se lo había revelado hombre ni carne, que no era él el que había entendido esto por su inteligencia, por sus capacidades, sino que esta revelación venía directamente del cielo, del Padre que estaba en los cielos. Él le reveló esto, él permitió que él pudiera entender esto. La multitud no había entendido esto, aunque habían visto todas las señales, los milagros y las sanidades y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos no habían entendido. Pero Jesucristo estaba interesado, como les decía, en la opinión de sus discípulos. ¿Qué habían ellos entendido de nuestro Señor Jesucristo? Vimos en la lección anterior que Jesucristo se molestó con sus discípulos porque no habían entendido las enseñanzas de Él. Pero Jesucristo, como también vimos, Él estaba dispuesto a enseñar una y otra vez a sus discípulos, a sus escogidos, las enseñanzas que iban a hacer bien a su vida. Y aquí vemos entonces este examen que Jesucristo hace a sus discípulos. ¿Qué opina la gente de mí? ¿Cuál es el comentario que hay de mí en el pueblo? Pero a él no le interesaba eso. A él le interesaba cuál era la opinión que ellos tenían de Jesucristo. Pero vemos que esta opinión, a esta conjetura a la cual ellos habían llegado, no era cosa de hombre, inteligencia, sabiduría humana, sino que esta revelación venía del cielo. Entonces Jesucristo sigue diciéndole, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces lo que vemos aquí es una revelación. Es una revelación, no es una conjetura, no es una opinión, es una revelación. ¿Y qué es una revelación? Una revelación es algo que está oculto. Es algo que nosotros no lo podemos ver, que no lo podemos entender. Que es algo que está oculto a nuestro entendimiento, a nuestra comprensión, a nuestra vista. Y para que esto se pueda conocer, tiene que ser descorrido
el velo a aquello que está ocultando, a aquello que está detrás de este velo. Y en este caso particular, Dios le reveló al apóstol Pedro. Y como decía, como él era cabeza de los discípulos, de los apóstoles, entonces ellos también entendieron lo mismo que entendió el apóstol Pedro. También a ellos se les descorrió este velo y pudieron también a ellos entender esto. ¿Quién era Jesucristo realmente? No era solamente un profeta más dentro de los tantos que habían venido a Israel. No era un supuesto rey más que pretendía ser el libertador de Israel. Alguna persona importante en Israel. No, Jesucristo, según la revelación que Dios le dio al apóstol Pedro, nos dice acá, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el ungido, el Salvador, el Redentor. Tú eres eso. Y el Hijo del Dios viviente, del único Dios verdadero. Tú eres Él. Y esto no fue una comprensión, como le decía, humanamente que él llegó a entender, sino que esto se lo reveló Dios el Padre al apóstol Pedro. Entonces, vemos aquí que Jesucristo, después que él pronuncia esto, Jesucristo menciona o declara una bienaventuranza. Ya Jesucristo había hablado en el capítulo 5 y 6 de este mismo evangelio, había mencionado una serie de bienaventuranzas, pero aquí encontramos otra bienaventuranza. Bienaventurado era el apóstol Pedro, porque lo que declaró se lo había revelado Dios el Padre. Y esto lo hizo ser un hombre bienaventurado. Entonces vemos acá que dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que el apóstol Pedro vemos que era un hombre bienaventurado, porque esto no fue una comprensión humana, como ya lo he dicho, sino que esto lo reveló directamente Dios el Padre. Y vemos en el texto central cómo el apóstol Pedro fue comprendiendo cada vez más en los años y en la madurez que él fue experimentando y creciendo en su vida espiritual. Él llegó a comprender mucho más de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él, en el texto central que tenemos acá, nos dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vemos entonces aquí la madurez y la comprensión que llegó a tener el apóstol Pedro de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces vemos aquí que el apóstol Pedro llegó a comprender y a entender quién era verdaderamente nuestro Señor Jesucristo, que Él era la verdadera piedra preciosa, escogida, que ésta vino a ser el ángulo de la construcción, la piedra fundamental para poder levantar un edificio, el ángulo para poder tirar las líneas, la plomada, los niveles, y así poder construir y edificar sobre esta piedra principal, que era nuestro y que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es mucho más profundo que la declaración simple que podríamos decir nosotros que hizo el apóstol Pedro, sino que fue una profunda declaración que fue revelada nada menos por Dios Padre al apóstol Pedro. Y yo también le dijo Jesucristo, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El apóstol Pedro le dice que él es una roca, y Jesucristo le dice que verdaderamente la declaración que él está haciendo es correcta, porque Jesucristo es la roca. Entonces Jesucristo responde esto, y yo también te digo que tú eres Pedro, que tú eres una piedra pequeña, pero que Jesucristo es
la roca principal, la roca en la cual todo el edificio se puede ir edificando, y que Pedro es una pequeña roca dentro de este gran edificio. Y sigue diciendo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, Jesucristo mismo, edificaré mi iglesia, es decir, el pueblo de Dios, nosotros, que somos pequeñas rocas dentro de esta construcción. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, no va a haber nada que pueda detener el crecimiento y la expansión del Evangelio. En Mateo capítulo 13 encontramos la parábola de la levadura. Versículo 33 del capítulo 13 dice: otra palabra les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Como vimos en su momento cuando estudiamos esta parábola, que aquí ve o se da una connotación positiva de la levadura, y que el reino de los cielos viene a ser semejante a una porción de levadura que una mujer tomó y la puso en 3 partes de harina hasta que todo fue leudado. Y esa es la responsabilidad de la iglesia, expandir el evangelio, exponerlo a diferentes personas, en diferentes circunstancias, en diferentes lugares, llevar el evangelio delante. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia, expandir el evangelio para que todo sea leudado. Entonces, dice acá, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nada va a impedir que el evangelio se expanda sobre toda la tierra, que el evangelio leude toda la tierra. No va a haber nada que pueda prevalecer contra el reino de nuestro Señor Jesucristo, contra la iglesia. Nada va a haber que pueda detener que esto se siga expandiendo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí vemos la responsabilidad y la autoridad que Dios le ha conferido y le ha dado a la iglesia. El poder que tiene la iglesia, el poder que Dios nos ha conferido a nosotros como parte de la iglesia de Jesucristo. La autoridad que tenemos. Encontramos, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 10, hablando, por ejemplo, hablando de la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también habla y nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces aquí tenemos un texto que nos habla que Jesucristo es la roca, y que es una roca que bendice, es una roca que hace bien, porque vemos aquí que cuando Israel andaba por el desierto, esos 40 años, esta roca los acompañó y les proveyó de todo lo que necesitaban. El alimento espiritual, ese maná que descendía del cielo fielmente todos los días y los alimentaba, ese era Cristo. Y esa agua que ellos necesitaban beber en medio del desierto, y a veces no había de dónde sacarla, pero había una roca que los acompañaba permanentemente, y de esa roca brotaba agua. Y aquí nos dice el apóstol Pablo: y todos bebieron de la bebida espiritual, de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que Dios nos bendiga, amados hermanos. Dios nos ayude, porque esta roca es Cristo, es una roca de bendición, es una roca de provisión, es una roca que abastece, que provee para su pueblo. Dios nos bendiga. Y nosotros en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde muchos se quejan, nosotros hemos visto la mano extendida a favor de nosotros. Y el Señor seguirá siendo fiel en proveer para su pueblo. En el capítulo número 3 de esta misma epístola encontramos
En el capítulo 3, perdón, como digo, en el versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vemos entonces aquí, en este pasaje también del apóstol Pablo, que Jesucristo es el fundamento de este edificio y que nadie puede poner otro fundamento del cual dice él que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Por lo tanto, él es esta piedra preciosa, esta roca preciosa que viene a ser el fundamento, el ángulo donde se sobre edifica. Y nosotros hemos ido sobre edificando, los apóstoles sobre edificaron sobre esta roca y nosotros también hemos seguido sobre edificando sobre esta roca que es el fundamento, nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios nos bendiga, amados hermanos, y nos ayude. Y el Señor nos ha conferido a nosotros autoridad. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo 14, encontramos al apóstol Pablo también, que escribe esta epístola, diciéndonos lo siguiente. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Y esa es la autoridad que Jesucristo nos dio a nosotros como iglesia. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Él ya no tiene autoridad sobre nosotros. El pecado ya no decide el fin de nuestras vidas. Ya no tiene autoridad sobre nosotros. Porque aquí lo dice la Escritura. El pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces vemos aquí esta autoridad que Jesucristo le entregó a la iglesia. Y esa es la autoridad que nosotros tenemos como pueblo de Dios, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, encontramos también al apóstol Pablo también. Dice en el capítulo 16, vemos la autoridad aquí que la iglesia tiene sobre los demonios. En el capítulo 16, versículo 16 en adelante nos dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Vemos aquí entonces la autoridad que Jesucristo ha conferido a la iglesia. En este ejemplo, que Jesucristo, vemos aquí que la autoridad que Jesucristo le confirió al apóstol Pablo. Vemos una muchacha que tenía espíritu de adivinación, espíritu diabólico. Esto lo hacía por muchos días dando estas voces. Estos son hombres del Dios Altísimo que anuncian el reino de Dios. Pero el apóstol Pablo, molesto por esto, porque no era una declaración que venía de Dios como lo declaró el apóstol Pablo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto no era una declaración que venía o una revelación que venía directamente del cielo, sino que esto eran espíritus inmundos que estaban operando en esta muchacha. Al punto que el apóstol Pablo se molestó y dando vueltas, mirando a esta muchacha, reprende este espíritu y este espíritu sale de esta muchacha. ¿En qué nombre el apóstol Pablo hizo esto? ¿En el nombre de él? ¿En el nombre de la iglesia? No, lo hizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa autoridad que tuvo el apóstol Pablo es la autoridad que Jesucristo también le ha dado a su pueblo, a su iglesia, también en estos tiempos. Dios los bendiga. Entonces vemos aquí la autoridad que le confirió a la iglesia nuestro Señor Jesucristo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dios nos bendiga. Dios nos ha dado autoridad. Dios nos ha revelado a nosotros. La confesión que hizo Pedro también es la confesión que debemos de hacer nosotros. Si confesamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, Él también confesará nuestro nombre en la presencia de nuestro Padre Celestial. Dios nos bendiga para que no nos acobardemos en estos tiempos donde vemos una persecución ya directa y abierta al cristianismo hacia nosotros. Y esto se va a ir acrecentando para que no nos avergoncemos, para que no nos atemoricemos, sino que confiemos en el Señor. La Biblia nos habla que todos estos hombres declararon hasta el final, entregaron sus vidas, no tuvieron temor. El Señor estuvo ahí para ayudarles en los momentos difíciles, en los momentos de persecución. Así también el Señor estará con nosotros. En los momentos difíciles, en los momentos de persecución, el Señor estará con nosotros para fortalecernos. Dios nos bendiga. Lo que nosotros hemos entendido del Evangelio no ha sido por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia, sino que ha sido el Señor que nos ha revelado estos misterios. Él ha sido el que ha descorrido el velo para poder entender este misterio, que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a darnos salvación y vida eterna, que vino a reconciliarnos con Dios el Padre. Dios nos bendiga, amados hermanos. Tenemos autoridad que el Señor nos ha conferido, nos ha dado. Así que Dios nos bendiga, amados hermanos. Deseo que el Señor les bendiga en esta mañana, que siga el Señor glorificándose en su vida, y si el Señor lo permite, nos estaremos viendo el próximo domingo en nuestra escuela dominical. Dejamos entonces en la continuación de este servicio a nuestro hermano Augusto Ortiz, a quien deseo que Dios les siga bendiciendo. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo. Damos gracias al Señor por esta hermosa enseñanza que Dios ha traído a nuestras vidas por los labios de nuestro hermano David Duarte. Que Dios le bendiga a él junto a su hermosa familia. Damos gracias al Señor por esto que nos tenía preparado para este día. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, le damos muchas gracias, Padre amado, una vez más por esta preciosa oportunidad que nos concede de poder, Padre Celestial, oído tu palabra poderosa, Padre Celestial, esta hermosa enseñanza. Grábela usted en nuestras vidas, en nuestros corazones, y así en cada uno de aquellos que estuvieron atentos a lo que tu Espíritu Santo habló a nuestra vida. Muchas gracias, Padre Celestial. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. En el fondo de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los salvados de Dios comprender. Paz, paz, dulcísima paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inundes por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá. Mientras miro los
es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inundes por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esa paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús, y ninguno peligro mi vida tendrá. Si me siento inundado en su luz, alma triste que en rudo conflicto te ve, sola y débil tu senda al seguir, haz de Cristo tu amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, dulcísima paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inundes por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Antes de pasar a la última oración, en la cual pedimos por los necesitados, por los enfermos, por las autoridades de nuestra iglesia y así por nuestro país, le queremos hacer una cariñosa invitación a nuestra reunión general virtual que se dará inicio a las 17 horas a través de las diferentes plataformas que Dios ha puesto en nuestras manos: Zoom, YouTube, Facebook y radio online Tiempo del Fin. Sin duda será de gran bendición para nuestras vidas. Que el Señor les siga bendiciendo y oramos ante la presencia del Señor. Padre de misericordia y Dios de toda consolación, en el nombre poderoso de Jesucristo, le damos muchas gracias por la oportunidad que usted nos concede una vez más de poder estar en estos medios de gracia, dándole gracias, Padre Celestial, especialmente por su palabra. Grábela en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te pedimos, Padre Celestial, que usted bendiga especialmente, Padre amado, a los enfermos, que extiendas tus manos blancas, poderosas, manos invisibles, manos que fueron clavadas en un madero de cruz y por aquellas llagas nosotros fuimos sanados. Te pedimos que los unja de la mollera hasta la planta de sus pies. También por los necesitados, usted abra puertas de trabajo para que ellos puedan tener el sustento para ellos y sus familias. Así te pedimos por las autoridades de nuestra iglesia, por nuestros pastores, por nuestros oficiales diáconos encargados de clase, junto a sus familias. Usted extienda sus manos blancas, poderosas, invisibles, y únjales, Padre, de sus molleras hasta la planta de sus pies. También te pedimos por nuestro país, por aquel que está dirigiendo, Padre Celestial, este país. Te pedimos que usted le dé la gracia, la sabiduría, para que pueda dirigir, Señor. Guarda este país en el norte, el sur, el este, el oeste. Usted tenga compasión, Padre amado, que tu palabra pueda correr como ríos de agua viva, Padre Celestial, ungiendo, cambiando las vidas. Tenga usted compasión de nuestro país, en el nombre de Jesús. También te pedimos una bendición especial por nuestros pastores, para que usted los guarde, los cuide,
los cubra con su sangre, los unja de sus molleras hasta la planta de sus pies y también los libre de toda enfermedad junto a sus familias, Padre Celestial. Muchas gracias por esta bonita, preciosa oportunidad que nos has concedido, Padre Celestial, este servicio. Lo hemos dado inicio en el nombre poderoso de Jesucristo y en este mismo nombre le damos término, Padre amado, y así nosotros recibimos tu bendición en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le siga bendiciendo, que tenga una bendecida tarde siempre en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Amén.